sido. Acá se ve como está tirando agua. Ahí está. En unas horas enviaré a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de urgencia económica enfocado en los temas tributarios. Con espíritu democrático recogeré los consensos, acogiendo las buenas ideas que surgieron en el debate. Me reafirmaré en que los que más tienen, más pagan. Me reafirmaré en defender a estos regimes, jóvenes ex-becarios que se han preparado por el país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla, tiene que ver hoy con Bolivia. La senadora golpista, autoproclamada presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, aprobó el sábado un decreto supremo que concede exención a militares que disparan contra manifestantes. Nuestra pregunta, ¿hay alguna diferencia entre su gobierno de facto y una dictadura? Participe y deje su opinión. Hablando de Bolivia, desde diferentes regiones del país, el pueblo boliviano volvió a movilizarse este lunes para exigir que se respete el orden constitucional en la nación y la renuncia de la autoproclamada Yanine Áñez. También exigen el cese de la represión por parte de las fuerzas del Estado, que hasta el momento ha dejado más de 20 muertos y cientos de heridos. Ampliamos así en nuestro primer tema del día. Los pueblos indígenas marcharon hoy desde la ciudad de El Alto hasta La Paz para reiterar su rechazo al golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. Miles se concentran cerca de la Plaza Murillo y demandan la renuncia del gobierno de facto encabezado por Áñez. Los civiles aseguran que se mantendrán en las calles hasta lograr sus objetivos. Las mujeres de Pollera hemos sido discriminados. De igual manera, nuestra huipala ha sido atizado, pero aquí está el pueblo verdadero boliviano, aquí está el pueblo originario, por eso estamos de pie. Gracias a los medios internacionales por difundir lo que está pasando. Aquí la prensa nacional nos están callando. Ellos dicen que no pasa nada en La Paz, pero aquí estamos de pie. Todos estamos unidos, el pueblo boliviano ahora está unido más que nunca y vamos a seguir hasta el último. Mientras tanto, la ciudad de Cochabamba ha sido escenario de múltiples movilizaciones sociales en respaldo al presidente Morales. Una de ellas salió de la localidad de Abra, las otras dos se iniciaron en las ciudades de Sacaba y Quillacollo. Con estas movilizaciones, el pueblo busca ratificar su condena al golpe de Estado contra el gobierno del presidente Morales. Además, en medio de las movilizaciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, afirmó que las Fuerzas Armadas deben replegarse para lograr una pacificación nacional. Y precisamente, ¿no?, el gobierno transitorio es el que genera mayor convulsión sacando decretos que atentan, ¿no?, contra los derechos de todos los ciudadanos bolivianos, ¿no? Todos los nacidos acá en Bolivia tenemos los mismos derechos que los demás. Mientras se actúe como se está actuando, va a seguir habiendo convulsión, ¿no? El ejército tiene que replegarse en principio para ya mostrar que el gobierno tiene toda la voluntad de poder solucionar estos conflictos. Ahora vamos a ampliar la información en directo con nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales, que nos tiene más información a esta hora. Freddy, te pregunto de inmediato, sabemos que a esta hora hay una vigilia que se estaba organizando en las entradas o en los accesos a la Plaza Murillo. ¿Cómo avanza esto y qué otra información nos aportas? Hola Luis, disculpa, aquí hay una bandada de palomas en la Plaza Murillo que, como está desierto este lugar, pues están con mucha hambre. No hay los habituales visitantes que normalmente les dan comida a las palomas de esta plaza. Bien, Luis, hasta hace unos minutos se produjo el primer contacto oficial y público de personeros
del Palacio de Gobierno, de la minoría legislativa, con la mayoría legislativa del movimiento al socialismo. Incluso estuvo aquí el ministro de Gobierno, que también ha sido parlamentario hasta hace unos días, buscando un acuerdo entre bancadas parlamentarias para convocar a elecciones. Es esa la información a la que hemos tenido acceso. Ha sido una reunión a puerta cerrada, pero ha trascendido que efectivamente este es el primer contacto oficial y público entre los 2/3 del movimiento al socialismo en la Asamblea Legislativa y el tercio que tiene quienes están en el gobierno desde la semana pasada. Se ha mencionado que efectivamente lo que se está buscando es un acuerdo amplio que incluya la convocatoria a nuevas elecciones cuanto antes. Entre tanto, alrededor de la Plaza Murillo se mantienen en vigilia grupos de campesinos llegados de las 20 provincias del departamento de La Paz que han decidido quedarse allí en vigilia hasta que empiece a anochecer. Ellos están pidiendo, como hemos venido informando a lo largo de la jornada, la renuncia de la senadora Yanine Áñez a la presidencia del país. Y también están pidiendo la pacificación del país y justicia por las personas asesinadas que, según la Defensoría del Pueblo, suman más de 22. Se ha confirmado también, Luis, que se está importando diésel de Chile y del Perú, diésel y gasolina, debido a que se mantiene el cerco a las instalaciones de la distribuidora de hidrocarburos del estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en el distrito 8 de la ciudad del Alto, debido a que las fuerzas de la policía y del ejército, sobre todo esta madrugada, no pudieron persuadir a los vecinos para que abandonen esas instalaciones y dejen circular los camiones. Las autoridades que están en el gobierno han decidido importar de estos dos países vecinos estos carburantes para distribuir en los surtidores de gasolina y diésel en la ciudad de La Paz. Hasta el momento, por lo menos en la ciudad de La Paz, no se ha reportado ningún tipo de incidentes en las movilizaciones de los campesinos que han llegado desde las 20 provincias de este departamento. Es la situación hasta el momento, Luis. Este es el panorama a esta hora. Freddy Morales, muchísimas gracias por ese informe y bueno, para la próxima habrá que llevar un paquetito con maíz para las palomas que están ahí en la Plaza Murillo. Hasta la próxima, Freddy. Bien, ahora bien, la Conferencia Episcopal Boliviana, en conjunto con la Unión Europea y el enviado de Naciones Unidas, convocó a un diálogo nacional ante la crisis generada en el país andino por el golpe de Estado. La convocatoria se hizo al gobierno nacional, a los partidos políticos y representantes de la sociedad para esta tarde con el fin de pacificar el país, consensuar las condiciones de unas nuevas elecciones generales y los vocales para un nuevo Tribunal Supremo Electoral. El diálogo es el camino apropiado para superar las diferencias entre bolivianos, por ello llamamos a acudir a esta convocatoria. Celebrar nuevas elecciones transparentes y confiables es el mejor camino para superar las diferencias en forma democrática y pacífica, así reza el comunicado de la Conferencia Episcopal. Ahora, la embajadora venezolana en Bolivia, Crisbeli González, aseguró esta mañana que su equipo prepara una investigación para denunciar oficialmente el hostigamiento del gobierno de facto contra los pueblos indígenas y la sede diplomática. El equipo que llegó es un equipo que viene de ver de frente el fascismo. Nosotros lo habíamos leído en historias, en la historia de Chile, esto que pasó pareciera calcado de la historia de Chile, pero con algunos elementos que se incorporan, que son elementos que nosotros creo que superamos hace más de 200, 300 años. El tema de la Inquisición, o sea, es una especie de fascismo inquisidor, un neocolonialismo contemporáneo con algunos elementos de la edad antigua. Aquí se persigue al indígena por ser indígena, a la bandera huipala, que es el símbolo no solamente del mundo andino, del indígena andino, sino también de todo el pueblo indígena latinoamericano. Es como el símbolo de la Vía Yala. Escuche esto, un estudio independiente reveló que más de 68.000 cuentas de Twitter falsas fueron creadas para apoyar el golpe de Estado en Bolivia. Desde España, el investigador independiente Julián Macías Tobar, responsable de redes sociales de Unidas Podemos, reportó que las cuentas fueron creadas para apoyar etiquetas de legitimación del golpe de Estado contra Evo Morales. Se trata de una cantidad de cuentas emergentes con un punto de origen similar y empleadas en tácticas militares para inundar las redes sociales e influir sobre la opinión pública.
Los hallazgos revelan el empleo de robots que violan las políticas de Twitter sin que la empresa haya reaccionado. Bien, momento de revisar una vez más nuestra pregunta del día y la tiene la senadora golpista autoproclamada presidenta Yanine Áñez. Aprobó el sábado un decreto supremo que concede exención a militares que disparan contra manifestantes. Nuestra pregunta entonces, ¿hay alguna diferencia entre su gobierno de facto y una dictadura? Participe. Bien, momento de hacer una primera pausa aquí en Temas del Día. Los dejamos con nuestra imagen del día de hoy. Tiene que ver con Chile. Artistas que utilizan parches en los ojos para simular las heridas oculares causadas por carabineros a manifestantes. Lo hicieron en un performance frente a la Corte Suprema de Justicia en Santiago de Chile. Hacemos una pausa. Ya venimos. Regresamos a las informaciones. A un mes de haber iniciado las protestas contra el presidente Sebastián Piñera en Chile, la resistencia popular se mantiene en las calles enfrentando un sistema que se derrumba ante la exigencia social de cambios estructurales. La principal de ellas, una asamblea constituyente que incluya la participación popular. Más en nuestro segundo tema del día. Varias manifestaciones culturales de artistas chilenos se han expresado frente a la Corte Suprema de Justicia para demostrar su repudio a la violencia ejercida por el Estado. Las movilizaciones rechazan los acuerdos de los parlamentarios en torno a una nueva constitución y denuncian que son medidas solo para diluir los reclamos del pueblo, mientras las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad no cesan de cobrar víctimas en las marchas, así lo revela el Colegio Médico de Chile. Vamos ahora con Paola Dragni desde Santiago de Chile para ampliar esta información. Saludos, saludos Paola, disculpa, te escuchamos, adelante. Hola, ¿cómo están? Justamente venimos caminando desde la Corte Suprema camino a Plaza Italia y nos hemos encontrado de casualidad con Gigi y con Mirta, con parte de su equipo de paramédicos, de técnicos en enfermería que van justamente hasta Plaza Italia porque se espera que hoy día, en esta conmemoración del mes del estallido social, llegue muchísima gente hasta ese lugar. Ellas han permanecido en la calle atendiendo justamente a estas víctimas. Y Gigi, te quiero preguntar brevemente un poco, ¿las cifras que se entregan son realmente lo que tú ves en la calle día a día después de las manifestaciones? No, hay mucha gente que se ha retirado y ha sido curada en las estaciones de urgencia apostadas en Plaza Italia y se ha retirado, no ha hecho la denuncia. Entonces nosotros hacemos llamado para que eso se efectúe y se hagan los conteos y que esa gente quede en los listados. Y se presume que es el doble de lo que hemos pesquisado en la calle. Eso nos contaba un poco, Ginette, que la gente va a los puestos de atención, extraen, por ejemplo, los balines y luego siguen la manifestación o se van a sus casas porque el miedo de hacer las denuncias habría generado una subcifra que ya parece que está asumiéndose como real. Brevemente, conversábamos con Mirta que no solamente los casos de las violaciones a los derechos humanos que hemos registrado en estos 30 días son estas lesiones directas. Ayer el vicepresidente del Colegio Médico, el oftalmólogo Patricio Mesa, decía que ya son 270 personas las que han perdido la visión en uno de sus ojos o que van a necesitar derechamente prótesis oculares. Mirta decía que también hay otro tipo de violaciones a los derechos humanos que en este mes, en perspectiva, se pueden mirar, pero que no se han dado cuenta en los medios de comunicación y que están invisibilizados. Detenciones, allanamientos, Mirta, me decías. Sí, detenciones, allanamientos de jóvenes, alumnos del liceo emblemático de acá de Chile, que participan en las marchas y los tienen detenidos, son menores de edad, con 16 años, los papás desesperados, sin tener plata para poder contratar a un abogado. Son niños, imagínate. ¿Qué se espera? ¿Qué está esperando este gobierno? ¿Que haya más muertes?
que haya más niños presos, más gente que perdiendo su vista, vida, violaciones a las mujeres, las meten a las micros de carabineros y ahí les pegan y las violan. Entonces, esto que nos dice Mirta ocurrió también hoy día en la mañana, Liceo Manuel de Salas, en la comuna de Ñuñoa. 11 menores detenidos que salieron a protestar a una avenida importante acá en Santiago, y hace pocos momentos supimos de una estudiante del campus San Joaquín de la Universidad Católica, una de las más prestigiosas y también de alta alcurnia acá de Chile, que ha sido herido también por carabineros. Manifestaciones que se han registrado lentamente durante el día, pero que según ellas, que han estado en la calle en este mes, debieran aumentar con el paso de la tarde. El discurso del presidente Sebastián Piñera, para finalizar, ayer por primera vez toca algunos puntos que tienen que ver con la violación a los derechos humanos, pero no han dejado conforme a las organizaciones, y durante esta semana se van a registrar distintas movilizaciones. Mañana, movilización por la salud, el miércoles por No Más AFP. Y ahí vamos a estar nosotros también. Bien, Paola, recibimos la comunicación acá en los estudios. Muchísimas gracias por ese informe. Hasta la próxima. Ahora bien, numerosos son los casos registrados de violaciones a los derechos humanos contra los manifestantes durante este mes de protestas en Chile. Más de 25.000 detenidos, 2.381 heridos y 23 muertos. En ese contexto, la dirección del Colegio de Médicos de Chile denuncia que más de 270 personas han presentado daño ocular severo producto de la represión de carabineros y la obstaculización para la atención a las víctimas. Mientras tanto, el pueblo mapuche ratificó también su rechazo al denominado Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución. En un comunicado, dirigentes del pueblo mapuche expresaron que los que han suscrito dicho acuerdo son los mismos actores responsables de la crisis política, económica e institucional que vive el país y que la ciudadanía ha repudiado masivamente en un conjunto de movilizaciones sociales, cuyas legítimas acciones han sido criminalmente reprimidas. También destacaron que la oposición no está radicada en el Congreso chileno, sino que la verdadera y legítima oposición del pueblo chileno está manifestada en las calles a lo largo y ancho del país y en las comunidades mapuche, que hemos sido objeto de la aplicación de la doctrina de la negación. Afirman que el acuerdo que han convenido representa una especie de salvavidas de la clase política chilena y sus contenidos y procedimientos no garantizan en absoluto la participación ciudadana ni la participación del pueblo mapuche en un proceso constituyente para una nueva constitución. Vamos a revisar ahora algunas reacciones en redes sociales a un mes del estallido social en Chile. Ahí tenemos una de las primeras reacciones. Romina, hoy se cumple un mes desde que Chile despertó, un mes desde que nuestro presidente nos declarara la guerra, un mes que ha estado lleno de lucha por una vida más digna y aún así el gobierno ha hecho oídos sordos. Un mes que sin duda pasará a la historia porque Chile después de 30 años despertó para no volver a dormir. Nadie nos volverá a callar. Vamos a ver. Ahí tienen otra reacción. Sole Vargas, se cumple un mes desde que salimos a las calles y hemos logrado cosas increíbles, especialmente porque nos hemos unido en un solo grito de lucha. Chile despertó y que quede claro, esto no ha terminado. Además tenemos una reacción más, Sur de Chile, un mes desde que Chile despertó y el pueblo sigue en la lucha para conseguir dignidad, aun cuando Piñera junto a la prensa quiere mostrar una falsa normalidad. No podemos decaer, se lo debemos a todos esos hermanos asesinados por el poder opresor de Piñera. Y una última reacción, vamos a revisar la cuenta de Gustavo A. Le pregunté a mi hijo mayor si estaba preocupado porque no iba a terminar este año académico en la universidad, si seguían las movilizaciones y me respondió, papá, sacrificar un año para que ganemos una vida digna me parece un precio bastante bajo a esta generación que te enfrentas. Hablemos ahora de otros temas que también son noticias. Revisamos las cuentas de nuestros corresponsales. Mateo Grille desde Montevideo. Los uruguayos deberán elegir el próximo 24 de noviembre entre dos modelos de país. Continuidad o cambio es la disputa entre el Frente Amplio y la coalición opositora liderada por el Partido Nacional. Escuchemos.
Última semana electoral de cara al balotaje del próximo 24 de noviembre, con actos que en las últimas horas han llevado adelante tanto el oficialismo como la oposición. Por el lado del oficialismo, que lleva una fórmula encabezada por el ingeniero Daniel Martínez y Graciela Villar a la vicepresidencia de la República, recorrió parte del interior del país sosteniendo que es necesario reeditar un gobierno del Frente Amplio que lleve certezas a la población, certezas en materia económica, por ejemplo, que son las que ha llevado el gobierno del Frente Amplio en los últimos 15 años. En este sentido, además, sostienen que es buena cosa darle un espaldarazo a una fórmula oficialista, porque es necesario en momentos de turbulencia a nivel internacional continuar con el ritmo que ha establecido la izquierda en los últimos 15 años. Por el lado de la oposición, el mensaje es absolutamente opuesto, es que han sostenido en los últimos tiempos que es necesario la alternancia en el gobierno, que es imperioso ya cambiar de política económica y de política social, y para eso piden la confianza de los uruguayos que se van a manifestar el próximo 24 de noviembre. Según todos los sondeos de opinión pública, el favoritismo en este caso lo tiene el candidato opositor Luis Lacalle Pou, con un nivel de aceptación popular que llevaría a tener una votación de cercana al 48%, y por el lado del oficialismo, su candidato presidente, Daniel Martínez, cosecharía un 42% de apoyo. Pero esto tiene que reeditarse en las urnas, y para eso habrá que esperar entonces hasta el próximo domingo, cuando a partir de las 7:30 de la mañana se abran los colegios electorales de todo el país, para que los uruguayos definan entonces quién será el próximo presidente de este país desde el año 2020. Ahora, en información desde Barcelona, Joan Ortiz y Serra, no retirar a tiempo una pancarta en periodo electoral. Ese tipo de cuestiones necesita el Estado resolverlas en los tribunales. Si Quim Torra es condenado, caducará su legislatura, pero no cambiaréis la voluntad del pueblo de Cataluña, así lo ha dicho el mandatario. Ahí tienen, vamos a revisar nuevamente nuestra pregunta del día. Tiene que ver con Bolivia. La senadora golpista, autoproclamada presidenta Yanine Áñez, aprobó el sábado un decreto supremo que concede exención a militares que disparan contra manifestantes. ¿Hay alguna diferencia entre su gobierno de facto y una dictadura? Vamos a ver las respuestas que tenemos a nuestra pregunta. Danilo Anderson, un golpe de Estado con nombre y apellido, una represión con víctimas que lamentar, un sistema jurídico a espalda de la Constitución política, una ilegalidad respaldada por la OEA y una comunidad internacional que se hacen los sordos, ciegos y mudos. Vemos otra respuesta, Keldor. Esto sí es acto de un dictador. Ella cargará con el peso de las muertes. Vamos a ver, tenemos más reacciones. Alfaro vive, ¿cómo no? El sueño de todo mediocre es llegar a lo más alto en su vida en base de nada. Eso logró, llegó a presidenta sin mayor esfuerzo, defenderá a muerte eso, sin importar sacrificar a toda Bolivia. Tenemos una cuarta respuesta, Luis Guaregua Marcano, ninguna. O sea que no hay ninguna diferencia entre su gobierno de facto y una dictadura. Se ha iniciado una ola de cacerías. Sí, cacerías contra el pueblo. Los militantes del MAS, autoridades del gobierno del presidente Evo, bajo la anuencia de Estados Unidos y la Unión Europea, viola los derechos humanos y la alta comisionada no se manifiesta. Su silencio es cómplice. Vamos a pasar ahora a nuestro tema en desarrollo. Tiene que ver con Ecuador. El presidente Lenín Moreno planea enviar al Parlamento un nuevo proyecto de urgencia económica luego del rechazo a su anterior paquete de reformas conocido como Ley de Crecimiento Económico. Para actualizar la información nos vamos ahora hasta Quito con nuestra corresponsal Denise Herrera, quien nos tiene más información. Denise, te saludamos. Actualízanos sobre esta información. Adelante. Hola.
Hola Luis, qué gusto saludarte nuevamente. Un saludo a toda la audiencia de Telesur, de igual manera que se conecta a esta hora. Así es, en efecto, el presidente Lenín Moreno se ha pronunciado luego de que la Asamblea Nacional haya resuelto con 70 votos afirmativos negar y archivar la Ley de Crecimiento Económico Urgente, como lo habían enviado las autoridades. En este contexto, el primer mandatario de Ecuador anunció que enviará un nuevo proyecto económico donde se tratarán los temas tributarios. Asimismo, enviará un nuevo proyecto también con las reformas al Código de Planificación de Finanzas Públicas. El presidente Lenín Moreno ha dicho que esta decisión se toma para ratificar la dolarización, la independencia, la defensa de la dolarización también a través de un banco central independiente. Sin embargo, se mantiene vigilante toda esta decisión dentro de la Asamblea Nacional. Constitucionalmente, si se envía este nuevo proyecto de reformas económicas, tendría 30 días la Asamblea Nacional para analizar nuevamente este paquete de reformas, como han dicho ciertos sectores. Sin embargo, no se conoce todavía, Luis, dentro de qué día o a qué hora enviará el presidente Lenín Moreno estas nuevas reformas. Así también han dicho diferentes sectores sociales que se continuarán vigilantes frente a qué se dirá en estas nuevas reformas que ha dicho el presidente Lenín Moreno. Recordemos que ya estas medidas que ha sido parte del acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y Ecuador, por lo cual conmocionó al país luego de que se tratara de imponer el decreto 883 que levantaba el subsidio al combustible en el Ecuador. Luego de derogación de este decreto, se planeaba con los diferentes sectores sociales implementar nuevas medidas económicas. Sin embargo, a pesar de que el gobierno nacional ha dicho que se está avanzando en el diálogo, todavía no es claro, todavía sigue una situación súper intensa y crítica en el país sobre las reformas de la política económica en el país. Sin embargo, también escuchábamos hoy al ministro de Defensa que comparecía también en la Comisión de Régimen Económico sobre la proforma del 2020, que también, si bien el gobierno ha dicho que estas reformas económicas beneficiarían directamente a los ex becarios de Ecuador, por otro lado vemos también que esta proforma, que será tratada también por el Pleno de la Asamblea Nacional, vulnera también sobre todo los derechos de los estudiantes, ya que se habla de recortes a la educación pública en el país. Todavía es incierto a qué hora o cuándo se espera recibir estas nuevas reformas tributarias de parte del presidente Lenín Moreno, mientras los sectores sociales continúan insistiendo que todos los actores deben participar en las nuevas formativas del proyecto económico en el país. Denise Herrera desde Quito con el informe. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Con esta información de En Directo desde Quito, Ecuador, llegamos entonces al final de esta edición de Temas del Día con nuestro video web del día. Producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Twitter. Ahora le mostramos imágenes de las inundaciones que afectaron este fin de semana a la afamada ciudad de Venecia. Con eso nos despedimos. Hasta la próxima.